¿Cómo están, hermanos queridos? Donde quiera que estén ustedes, esperemos que estén bien, que Dios me los guarde y me los haya bendecido hasta este momento. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Aquí solamente queremos exaltar la verdad de Dios y presentarla tal cual es, tal cual está escrita. Hoy continuaremos con la historia del pueblo de Dios. Este es el capítulo número 4 de la serie La historia del pueblo de Dios. Ya hoy pasaremos del antiguo Israel al Israel más moderno, o segunda etapa del pueblo de Dios, que sería la etapa del apostolado, hasta llegar prácticamente, si tenemos tiempo, a los tiempos de la Reforma. Pero vamos entonces a buscar a Dios en oración para empezar este estudio, sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que le des like, que le des a la campanita y que sobre todas las cosas tengas un corazón receptivo a estas verdades, que si no estás de acuerdo puedes comentar los videos abajo con respeto y con altura, y nosotros te responderemos. Y si tienes citas que verifiquen que estamos equivocados o que hemos cometido algún error, pues estamos dispuestos a escuchar y si hemos cometido errores, pues a rectificarlo de acuerdo con lo que la Biblia habla. Pero hasta ahora creo que no lo hemos hecho. Hemos tratado de hacer las cosas muy a conciencia, con oración y pidiéndole a Dios que dirija todo, y hasta aquí creo que no ha habido error, a pesar de que podemos encontrar con gente que piense distinto. Tienen todo el derecho del mundo de pensar diferente. Pero bueno, vamos entonces ya a buscar a Dios en una plegaria, a postrarnos de rodillas y orar a Dios para así comenzar con el estudio de este día. Cariñoso Señor que estás en los cielos, en tus manos estamos encomendando este estudio, pidiéndote tu dirección, tu protección, sobre todas las cosas tu iluminación para nuestra mente, para poder discernir todas estas cosas que tú has dejado escritas en tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tus cuidados y porque nos das este hermoso sábado último del año. Gracias Señor por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el estudio se titula La historia del pueblo de Dios, capítulo 4. Hemos dejado en nuestro estudio anterior al pueblo de Dios en los tiempos de Cristo, donde ya no estaba más el arca en el santuario y el templo estaba desierto. Jesús le dijo: mi casa es dejada desierta, tu casa es dejada desierta, dijo Jesús, y allí ya no estaba más el arca y Israel había dejado de ser baluarte de la verdad, lamentablemente. Hoy vamos a ver la caída final del primer pueblo de Dios, ocasionado por el abandono de lo que Dios le había dado como columna y baluarte de la verdad. Habíamos visto que eliminaron del arca primeramente el jarrito de maná. Luego, en los tiempos de Samuel, eliminaron también la vara de Aarón, símbolo del sacerdocio y del orden estipulado por Dios. También lo quitaron, y por último, aunque se quedaron con las tablas de la ley, por último el arca también fue quitada del pueblo de Israel en tiempos de Jeremías. Fue escondida antes de que también se quite, ¿no es cierto?, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, con los 10 mandamientos. Entonces, hasta aquí hemos llegado al tiempo de Cristo en el estudio anterior, en donde el templo ya no tenía más, aunque era hermoso y aunque tenía cosas muy maravillosas y daba gusto, ¿no es cierto?, enorgullecía a los judíos ver su templo, ya no tenía la presencia de Dios, aunque era un templo hermoso. Esto lo podemos comparar con el Valle de los Huesos Secos,
cuando se forman los cuerpos y se da forma, se une hueso con hueso y la carne cubre los huesos y estaba el ser humano equilibrado, bien formado, pero no tenía vida. Del mismo modo podemos aplicar esto a esta etapa del pueblo de Dios que está a punto de caer, y hoy vamos a ver la caída final de ese pueblo y cómo Dios saca de la apostasía reinante una reforma hecha con 12 apóstoles. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro estudio de hoy. Después de Cristo, Israel es rechazado y Dios llama a los gentiles. ¿Dónde dice esto? ¿Cómo podemos avalar esto? Pues primeramente estaba profetizado en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a ver lo que nos dice Daniel, capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias. Daniel, capítulo 9, verso 24. Daniel, capítulo 9, verso 24. Esta es la profecía de las 70 semanas que estaban predeterminadas o cortadas para el pueblo de Israel. Notemos lo que dice el capítulo 9 de Daniel, verso 24 al 27. Versículos 24 al 27. Muy interesante todo esto, lo que está diciendo el profeta Daniel antes que esto ocurriera. Miren, 24, versículo 24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza en muro en tiempos de angustia. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad del santuario. Con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y el 27 dice: y en otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, y después con muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Primero, versículo 27 es el que nos interesa a nosotros. Hemos hecho un pantallazo de toda la profecía de las 70 semanas. No la vamos a hablar hoy. Lo que a nosotros nos interesa es el versículo 27. Mira, y en otra semana confirmará el pacto con muchos. Queda otra semana más, o sea, 7 años. 7 años, y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio más, Cristo es sacrificado, dice, y cesará el sacrificio y la ofrenda. Ya no podía matarse más corderitos porque no tenía sentido. Muere Cristo, se rasga el velo del templo, el santuario terrenal caduca, ¿no es cierto?, y se empieza a trabajar en el santuario celestial. Todavía el pontífice estaba aquí en la tierra, no había trabajo en el santuario celestial, pero ya sí estaba predispuesto para ser abierto el templo en el cielo. Bien, dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, y después con las muchedumbres de las abominaciones será el desolar. También estaba profetizando Daniel la destrucción de Jerusalén, que no vendría sino hasta después de la semana 70. En el año 70 ocurrió esta destrucción de Jerusalén, del templo y del santuario, y todo, no quedó nada. No dejaron piedra sobre piedra los romanos. Tito fue el desolador profetizado por el profeta Daniel en este caso. Bien, entonces vemos que la profecía de las 70 semanas llega hasta el año 34, ¿verdad?, que es apedreado Esteban.
en el año 34 es apedreado Esteban. Cristo muere en el año 31. En el año 31 muere Cristo, en el año 34 es apedreado Esteban, y a partir de allí Israel es rechazado como nación santa. ¿Por qué? Porque 70 semanas estaban predeterminadas para tu pueblo, para Israel. La gracia de Israel estaba predeterminada en 70 semanas. Esta profecía era solamente para el pueblo de Israel. 70 semanas tenían de gracia para ver si cambiaban, pero evidentemente estaba profetizado que no iban a cambiar y que iban inclusive a matar al Mesías, no reconocerlo como el Mesías, pero sí estaban cortadas esas semanas de la gran profecía de los 2300 tardes y mañanas, y esta profecía era especialmente para el pueblo de Israel. Y termina en el año 34. Y allí termina la gracia como nación santa de Israel. Y saca Dios una reforma. Otra vez surge un movimiento de reforma. Otra vez. Esta vez con 12 apóstoles. Cristo saca un movimiento de reforma del oscurantismo que habían fabricado los hebreos, y que todavía se siguen diciendo el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Fíjese la ceguera que tienen. Hasta el día de hoy se creen que son el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Cuando ya está profetizado en la misma Biblia que caducaron, lamentablemente dejaron de ser pueblo de Dios. Bien, la verdad brilla en el mundo con la primera iglesia apostólica. La primera iglesia apostólica, ese caballo blanco que sale venciendo para vencer de Apocalipsis, ¿no es cierto? Que hace llegar el Evangelio a todo el mundo. ¿Y dónde dice esto? Vayamos a lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 8. Ahora saltamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 8. Nos dice que ese caballo blanco, esa primera iglesia cristiana, pura, con la verdad pura, salió venciendo para vencer la reforma. Esa reforma de Cristo era pura, blanca, como el caballo y su jinete también, ¿verdad? Y salió venciendo para vencer, dice Apocalipsis. Pero vamos a ver lo que nos dice Romanos 1:8. ¿Hasta dónde llegó el mensaje de esa iglesia? Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros y de vuestra fe, que es predicada, dice, en todo el mundo. En los tiempos apostólicos, Cristo ya hubiera podido venir. ¿Por qué? Porque se había predicado el Evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. Pero ¿qué pasaba? Todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo. Esa iglesia pura, esa verdad y columna y baluarte de la verdad, esa reforma que Cristo empezó con esas 12 estrellas de Apocalipsis, que esos 12 apóstoles que Cristo saca del oscurantismo hebreo y que está profetizado en el Apocalipsis, ¿verdad? El caballo blanco que sale venciendo para vencer, pues esa primera iglesia lleva el Evangelio a todo el mundo. Pero todavía no era el fin, todavía no era el tiempo para el fin. Debían pasar algunos acontecimientos más, pero el amor y ese afán por estar cerca de su Maestro, a tal punto que el mismo Pablo dice: nosotros los que estemos vivos cuando Cristo venga, porque ellos esperaban el retorno de Cristo en su época, ¿verdad? Hasta ese momento esa iglesia era columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Tenían diferencia con el pueblo hebreo? No la tenían. No la tenían. Salvo en los ritos de la matanza de los corderitos y las leyes y ofrendas y todo eso que era símbolo de Cristo. Eso sí ya se había cumplido. Ya no era necesario, porque el Mesías y el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo ya había venido. Entonces no era necesario ya la matanza de corderitos. Pero los principios de la iglesia apostólica eran los mismos que Dios la había levantado en tiempos del profeta Moisés y en tiempos de Abraham. No había diferencias, no había ninguna diferencia.
se debía guardar el sábado, se debía observar los mandamientos, se debía cumplir los preceptos establecidos por Dios. Y tuvieron terrible oposición ellos mismos. ¿Con quiénes? Con los judíos, que se decían ser el pueblo de Dios. Y que cuando Pablo iba a predicar una iglesia, atrás iban ellos a tratar de judaizar, a decirle que se debían circuncidar y que debían guardar los ritos y todo eso para poder ser salvos. Fíjense hasta en qué cosas tenían oposición la primera iglesia, igual así llevaron el evangelio de la verdad a todo el mundo conocido en esa época. Bien, punto número 4. Hay problemas, ¿verdad? Una vez que mueren los apóstoles, empiezan, ya durante la vida de los apóstoles había problemas. Ahora, una vez que empiezan a morir los apóstoles, empiezan los problemas graves de confusión de doctrina. Aquí ya volvemos otra vez al oscurantismo que tenía Israel, que tenía Egipto y que tenía Babilonia. El oscurantismo vuelve otra vez a meterse dentro de esa reforma que Cristo había logrado sacar del oscurantismo y la logra opacar otra vez. ¿Y dónde dice eso? Pues vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan, capítulo 2, verso 18. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Aquí vemos como Juan predice que la verdad iba a ser adulterada. Hijitos míos, ya es el último tiempo, dice Juan, el último profeta, el último apóstol vivo, el profeta Juan. Dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. Notemos, ellos ya creían que era el último tiempo en su época. Y dice así, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también en la presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que este es el último tiempo. Juan estaba diciendo que en ese tiempo era el último tiempo porque no solamente esperaban a uno, sino a muchos anticristos. Y ahí empezaron a surgir muchas teorías empezaron a surgir que todavía, como estaba el apóstol Juan, no se habían entrado de lleno en el cristianismo, pero sí estaban empujando para colarse. Punto número 5. ¿Qué hace esto? ¿Qué hacen estos anticristos? Según Tesalonicenses 2:4. ¿Qué hacen estos anticristos? Según Tesalonicenses 2:4. Mira lo que dice Tesalonicenses, Pablo 2:4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer por Dios. Aquí ya empezaban, ¿no es cierto?, a colarse los anticristos, a otorgarse el lugar que le corresponde a Dios, dictando leyes y queriendo ordenar cosas que no le correspondían, sino solamente a los líderes de la iglesia, pero sin embargo estos se levantaban en oposición a la iglesia. Estos eran de los mismos de la iglesia que se levantaban en oposición con doctrinas erradas, y querían torcer el camino de la verdad. Estaba Juan todavía vivo cuando él ya veía la obra de los anticristos. No lo veía uno solo, él veía varios anticristos en esa época. ¿Qué hubiera sido si hubiera visto más adelante? Cuando se instituye el Papa como cabeza de la Iglesia, en el año 508, se instituye el papado como cabeza de la supuesta Iglesia cristiana, ¿verdad? Y allí sí ya no queda ningún lugar para resguardo de la verdad. Pero eso nos estamos adelantando. Vayamos entonces al otro punto del estudio que tenemos. Dice, se comienza a meter las doctrinas espurias y se logra oscurecer la verdad. ¿Dónde dice esto? Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 5.
Apocalipsis capítulo 6, verso 5, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 5. Y cuando él abrió el tercer sello, vi al tercer animal que decía, ven a mí, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Una balanza, le dicen otras versiones. Tenía una balanza en sus manos, o sea que lucraba con el Evangelio, lucraba con el Evangelio. ¿Y qué color era el caballo este? Negro. ¿Por qué negro? Porque había vuelto otra vez las tinieblas a meterse en el pueblo de Dios. Otra vez habían logrado oscurecer la verdad que había surgido en la primera iglesia apostólica con el caballo blanco que salió venciendo para vencer. Y aquí otra vez las tinieblas, el caballo negro, oscuro, ¿verdad? Es por oscurantismo. Se lo llama en la historia la época del oscurantismo, y llega hasta la Edad Media, pasando la Edad Media, llega esta edad del oscurantismo, el caballo negro, de que habla Apocalipsis capítulo 6. Bien, pero todavía hay un grupo de fieles que guardan la verdad, que vivían en el Piamonte, en el Piamonte. Esto estamos hablando en los siglos 7 y 8, en el Piamonte, en las montañas de Italia y en Francia, allí vivían. ¿Y cómo se llamaban estos personajes? Se llamaban los valdenses, seguidores de Pedro Baldo. Ellos atesoraron la Biblia cuando el papado la había quitado del pueblo, diciendo que solamente los prelados eran los únicos que podían interpretarla y que el pueblo, como era tan ignorante, no tenía ni por qué leerla porque no la iban a entender. Entonces quitaron las Biblias de la gente. ¿Y qué hicieron? Estos hermanos valdenses, como amaban a Dios y a su verdad, atesoraron las Biblias, y como se vieron perseguidos a tal punto de que perdieron sus casas, sus territorios, se les quitó todo, los dejaron en la ruina, fueron a vivir a los montes, allí en el Piamonte, en Italia, a las montañas, allí fueron a vivir, ¿verdad? Escapando de las persecuciones romanas, de la Inquisición, de la famosa Inquisición, y escapando de ellos se fueron a vivir en las cavernas, en las montañas, y allí oficiaban como mercaderes y se educaban a sus hijos en el amor de Dios y en la obediencia a los mandamientos de Dios. Estos valdenses guardaban el sábado, cuando ya el oscurantismo había opacado todo el cristianismo. Estos eran el remanente de esa época, estos hermanos valdenses que padecieron millones de penurias, pobrecitos, los que le costó ser fiel a Dios. Eran mercaderes, como habían perdido sus oficios, ya no tenían cómo trabajar, entonces se vestían y vendían telas y comerciaban con telas, y en medio de esas ventas de telas, cuando podían, pasaban partes de la Biblia escritas a determinadas personas, inclusive a veces los vendían por eso, porque el que tenía una Biblia era condenado como hereje. Entonces los católicos tenían tan presionada a la gente que cuando recibían una hojita de la Biblia de los valdenses, los vendían y los entregaban y eran masacrados, pobres. Terribles persecuciones sufrieron los valdenses, que fueron los pioneros de la Reforma, fueron los pioneros, los que se mantuvieron fieles, fueron columna y baluarte de la verdad, ellos en su momento de la historia. Pero llegamos al fin de este estudio con la aparición de Lutero. Con la aparición de Lutero en el año 1517, pues allí sí se puede decir que vuelve a surgir una reforma que todavía no tenía toda la luz, porque habían sido vedadas por muchos siglos la luz de la palabra de Dios. Pero Lutero encuentra una Biblia
los sótanos del Vaticano encadenada, y él logra abrir ese candado y logra abrir esa Biblia y la comienza a estudiar en las noches, y allí comienza esa Biblia a transformar la mente de ese cura católico, de ese monje católico, un profesor en teología, un maestro de ley católico, y empieza a estudiar la Biblia y empieza a darse cuenta que los anticristos que hablaba Juan no eran nada más y nada menos que el papado. Pero hoy vamos a dejar este estudio hasta aquí. Hoy vamos a dejar este estudio hasta aquí. No vamos a avanzar más, porque la reforma que empezó con Lutero lamentablemente no siguió hasta 1830, que ahí empieza otra reforma más, pero esto lo veremos en el próximo estudio. Esta es la historia del pueblo de Dios hasta aquí, ¿verdad? La Biblia nos da muchas pautas para entender estas partes de la historia. El oscurantismo del caballo negro, causado por Roma y causado por las terribles matanzas. Después también hablaba de un caballo rojo, la matanza a los seguidores de Cristo. Eso también lo hemos pasado por alto, porque si no tendríamos que estar hablando años de la verdad bíblica acerca de cómo fueron minando poco a poco a la Iglesia Apostólica para llegar a ser ese caballo negro, oscuro, donde ya la verdad no brillaba. La habían logrado opacar. ¿Cuándo empezó esto de la opacación de la verdad? Pues empezó en el año 321, creo, con el primer edicto del supuesto Constantino el Grande, convertido ya al cristianismo. Con el edicto de Constantino comienza. ¿Qué decía ese edicto, Alejandro? Ese edicto era la primer ley dominical. Se obligaba al pueblo a descansar el domingo. Solamente se podía, los sembradores que tenían en adoración al día de resurrección de Cristo, podían trabajar ellos, ¿verdad? Pero los demás ninguno podía trabajar en domingo, porque era el día de la resurrección de Cristo. Este hombre, utilizado sin lugar a dudas por el diablo, fue el que dio la primera piedra para ¿qué? El que tiró la primera piedra para el oscurantismo que llegaría años después. Constantino el Grande, que supuestamente se convierte al cristianismo y que después es emperador de Roma y que une al cristianismo, supuesto cristianismo, con el gobierno romano, dictando el edicto de tolerancia. Ya no se persigue más al cristianismo. Ahora el cristianismo es el que persigue a los supuestos en contra del gobierno, ¿verdad? De la orden dada por Constantino. Ahora es el imperio cristiano el que se digna a perseguir a los herejes. Allí empieza la decadencia de la verdad, que ya venía minándose en los tiempos de los apóstoles, que ya estaban muertos. Hermanos, vamos a terminar con este estudio aquí. Esperemos que esto les sea de su agrado. Hay muchas cosas que saltamos, porque si no tendríamos que estar hablando horas acá de esto. Y es muy linda y muy rica la historia del pueblo de Dios. Pero queremos llegar a nuestros días. Queremos que tú te des cuenta en estos días, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? De acuerdo con las líneas bíblicas, no con una tradición, ni con una imposición, digamos. Porque todos dicen que son pueblo de Dios, pero las líneas de demarcación, el hilo conductor que viene desde la primera reforma de Moisés, de Abraham, pues sigue a lo largo de la historia con un solo remanente, un solo pueblo. Así como fueron los valdenses, el remanente en los tiempos del oscurantismo, Dios
se reserva un remanente en medio de las tinieblas de esta oscuridad que vivimos hoy día. Vamos a terminar con una oración y vamos a postrarnos de rodillas, poner nuestra mente en contacto con Dios y terminamos con una oración. Cariñoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder hacer estos estudios de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos regalas. Bendito Padre, en tus manos nos encomendamos, pidiéndote que bendigas a cada hermano que ve estos videos, que los ayudes en sus problemas y en sus dificultades, que puedan terminar este año bien, tomado de tu mano, y empezar el año que viene mucho mejor, Señor, asido de ti, para no soltarse nunca más. En tus manos nos encomendamos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como decimos a lo largo de todas estas series de estudios bíblicos, de la Biblia habla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde, hasta nuestro próximo encuentro y que estés muy bien el próximo año que comenzaremos ya prontito. Que el Señor te bendiga y te guarde hasta nuestro próximo encuentro.